Buenos días, chicos de Matemáticas 2 de la Prepa ISECA, segundo semestre. Pues les saludo y deseo que esta semana que estamos iniciando sea una semana de, de bendiciones y que ustedes trabajen mucho y que no se desanimen y que se esfuercen. Vienen tiempos difíciles, pero todo depende de nosotros, no de lo que está alrededor de nosotros. Y bueno, vamos a empezar el tema de esta semana y de estos días que vienen. El tema que vamos a abordar es la trigonometría. Entonces vamos a comenzar hablando de algunos conceptos que son importantes para ir comprendiendo todo el mundo. Es un mundo la trigonometría y vamos a ir descubriendo conceptos, ideas, aplicaciones, cosas muy interesantes acerca de la trigonometría, pero necesitamos comenzar a, ¿cómo les diré?, a entenderla desde lo básico, ¿verdad? De hecho, les voy a dejar una tarea donde ustedes me investiguen la historia de la trigonometría. Bueno, empezamos con la pregunta: ¿qué es la trigonometría? La trigonometría tiene un origen eh, etimológico que tiene que ver con la palabra trigono y metría, y es la medida de los triángulos. Ese es el principio básico de la trigonometría, la medida de los triángulos. En principio es la rama de las matemáticas que estudia las relaciones entre los ángulos y los lados de los triángulos. Acuérdense de esta palabra: relaciones, razones, cocientes, divisiones, que es el mismo concepto, nada más que dicho de diferentes palabras. Entonces, para esto se vale de las razones trigonométricas, las cuales son utilizadas frecuentemente en cálculos técnicos. En términos generales, la trigonometría es el estudio de las funciones del seno, del coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Cada una de estas funciones, que tienen nombres especiales. Yo siempre me pregunté por qué seno, coseno y eso. Bueno, hay alguna origen, pero un origen finalmente de las personas que comenzaron a idear estas funciones, a descubrirlas, pues les comenzaron a poner nombres según ¿cómo les diré?, la semejanza de lo que ellos creían que para lo que funcionaba cada función, ¿verdad? Entonces más adelante vamos a ir viendo un poco más a detalle todos estos definiciones y conceptos. Pero no se asusten, todo tiene que ver con relaciones de los ángulos y de los lados, y de los grados de los ángulos y de los lados de los triángulos. La trigonometría interviene directa o indirectamente en las demás ramas de la matemática y se aplica en todos aquellos ámbitos donde se requieren medidas de precisión. Fíjense, medidas de precisión. Para eso nos sirve la trigonometría. Se aplica en las ramas de la geometría, en otras ramas de la geometría, como es el caso del estudio de las esferas en la geometría del espacio. La trigonometría es una rama de matemáticas que se encarga del estudio de la medición de magnitudes. Magnitudes tiene que ver con medidas, con dimensiones relacionadas a los triángulos rectángulos. Y vamos a ver algunas de esas. Bueno, vamos a ver, de hecho, vamos a mencionarlas en esta sesión, lo que son las razones trigonométricas. Empezamos con el seno. El seno del ángulo B es la razón entre el cateto opuesto y el cateto opuesto al ángulo, y la hipotenusa se denota por seno de B. Otra vez, el seno del ángulo B es la razón entre el cateto opuesto al ángulo, y la hipotenusa se denota por seno de B. Aquí ahorita lo que vamos a ver, vamos a ver un poco de aquí esta parte.
Este aparte es el ángulo que se forma. Este es un triángulo rectángulo, ¿sí? Entonces siempre va a ser un triángulo rectángulo. Este ángulo que está aquí es un ángulo que mide ¿cuánto? 90 grados. Y estos dos ángulos que están aquí son ángulos que miden menos de 90 grados. ¿Se acuerdan cómo se llaman? Obtusos. Este es ángulo recto, el que tenemos aquí. Los de acá se llaman obtusos. Entonces en este caso estamos hablando de este ángulo que es un ángulo obtuso. Dice que el seno de B es el cateto opuesto. ¿Cuál es el cateto opuesto a este ángulo? Pues este que tenemos acá. Este que es el cateto B, ¿sí? ¿Y la hipotenusa cuál es? Esta es la hipotenusa. Esta que tenemos aquí. Entonces es una relación, ¿sí? Una razón o relación o división o un cociente. Y aquí en este caso cuando hablamos del seno de B, que B viene siendo el ángulo, ¿sí? Cuando hablamos de B estamos hablando de un ángulo. Este ángulo, esta B implica o significa que es un ángulo. O el ángulo que está en el punto B, ¿sí? En el vértice B. Hacia eso se refiere. Entonces, cuando hablamos entonces del seno es la razón entre el cateto opuesto que es B, entre la hipotenusa que es A. Y aquí lo vemos, B sobre A, ¿sí? Ahora, el coseno del ángulo B es la razón o división entre el cateto adyacente, que en este caso es C, es el cateto, este es el ángulo y el cateto adyacente es este, ¿sí? O contiguo al ángulo, y la hipotenusa, que viene siendo esta, la hipotenusa. ¿Se acuerdan del teorema de Pitágoras? La hipotenusa, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los catetos. Bueno, pues a esto se refiere, a esta recta BC, que es la hipotenusa. Entonces estamos hablando del adyacente, es el que está al lado del ángulo. Así se calcula el coseno del ángulo B, ¿sí? Ahora vamos a hablar también de la tangente. La tangente del ángulo B es el cateto opuesto, es la razón entre el cateto opuesto al ángulo y el cateto adyacente. Entonces aquí hablamos de los dos catetos. Primero dice que es el cateto opuesto. ¿Cuál es? Este que tenemos aquí. Y luego dice el adyacente es este cateto que es esta recta BA, o el cateto C, que es el adyacente. Así se calcula la tangente o la razón del ángulo B, que después vamos a ver cómo se calculan algunos ángulos. Y es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Luego tenemos la cotangente del ángulo B, es la razón inversa de la tangente y se denota por cotangente de B o cotangente B, CTGB. Y es la razón del adyacente. ¿Cuál es? Entre el ángulo opuesto, que es este, ¿sí? Adyacente entre el opuesto, ¿sí? Entonces, como van viendo, nada más son divisiones. Esas divisiones se hicieron para cada uno de los ángulos, porque como verán, este ángulo que está aquí, el ángulo B, vamos a hacer después unos ejemplos de cómo lo hicieron manualmente, pero ya hay unas tablas internacionales estandarizadas donde se encuentra, por ejemplo, el cotangente del ángulo B, que puede ser 1, 2, 3, 4 o hasta 90 grados, o menor o igual a 90 grados, y ¿cómo se llama? Más bien menor que 90 grados, y ya están los cálculos en unas tablas que después les voy a enseñar. ¿Sí? Entonces el cateto adyacente sobre el cateto opuesto, ese es el cotangente. Luego tenemos la secante del ángulo B, es la razón inversa del coseno de B. ¿Por qué dice la razón inversa? Porque es lo inverso a cómo se calcula el ángulo B. Ahorita vamos a ver en una tabla cómo se refiere a eso o qué significa lo inverso, ¿sí? Entonces la secante es la razón inversa del coseno de B y se calcula dividiendo la hipotenusa entre el cateto adyacente. Fíjense, aquí dice 1 sobre coseno de B, es lo inverso.
Entonces, si ustedes saben el coseno de B, entonces pueden sacar la secante de B de esta manera, 1 sobre coseno de B. Entonces, hay muchas maneras de encontrar los valores de los ángulos y de los lados de un rectángulo y también de la hipotenusa. Bueno, es A entre C, que sería hipotenusa entre ¿qué? Cateto adyacente. ¿Sí? Luego tenemos también el cosecante. La cosecante del ángulo B es la razón inversa del seno de B. Aquí lo vemos, la razón inversa del seno B. Y es la hipotenusa sobre el cateto opuesto, que es A sobre ¿qué? Sobre B. ¿Opuesto a qué? A este ángulo, al ángulo de B. ¿Sí? Ya nos vamos familiarizando con los conceptos. Luego tenemos, pues como se les llama acrónimos cuando resumes de una manera sencilla las definiciones. Por ejemplo, el seno del ángulo es el opuesto sobre la hipotenusa, entonces es SOH. Seno es opuesto sobre hipotenusa, SOH, opuesto sobre hipotenusa, ¿sí? Y aquí está la definición que ya lo vimos ahorita hace unos segundos. Entonces, otro acrónimo es el coseno, seno, coseno, tangente, que son los más comunes, más similares, más, ¿cómo les diré? Las razones más importantes, que es seno, coseno y tangente, y por eso dice, coseno es adyacente sobre hipotenusa, coseno es adyacente sobre hipotenusa, que es CH, ¿sí? Y tangente es TOA, tangente es opuesto sobre adyacente. Aquí vemos la fórmula o la relación para calcular cada uno de ellos, ¿sí? Seno de alfa es opuesto sobre hipotenusa, coseno de alfa adyacente sobre hipotenusa y tangente de alfa opuesto sobre adyacente. Y decíamos que los opuestos de las funciones trigonométricas, por ejemplo, el opuesto multiplicativo es seno de alfa es igual al opuesto sobre hipotenusa, y la cosecante, vean, dice es de alfa es hipotenusa sobre opuesto. Si hacemos una multiplicación de estas dos relaciones, ¿cuánto nos va a dar? Si multiplicamos esta relación que es el seno de alfa por esta relación que es la cosecante de alfa, los multiplicamos esto que dice aquí por esto por esto, ¿cuánto nos va a dar? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice cuánto nos va a dar? Nos va a dar 1, ¿sí? Nos va a dar el valor de 1 porque si tú multiplicas estos dos se eliminan las hipotenusas y se eliminan los opuestos y queda igual a 1, ¿sí? ¿De acuerdo? Bueno, igual pasa con el coseno y el secante. Si multiplicas tú esta relación por esta relación, ¿cuánto nos va a dar? Pues nos va a dar 1 porque se van a eliminar los el adyacente. Se elimina con y la hipotenusa se elimina con y queda igual a ¿cuánto? Igual a 1. ¿Sí? Perdón por mi pulso. Tangente es lo mismo con la cosecante. Si lo multiplicamos, queda de la siguiente manera: tangente opuesto sobre adyacente multiplicado por adyacente sobre el opuesto. ¿Cuánto queda? 1. ¿Sí? Entonces, eso es lo que le llaman funciones trigonométricas recíprocas. El inverso o el recíproco del seno es el cosecante, del coseno es el secante, del tangente es la cotangente. Ahora vamos a ver varios ejemplos. Vamos a ver muchos ejemplos y de hecho les voy a dejar tareas, pero lo que quiero es que vayamos viéndole un poco la aplicación a esto de las funciones trigonométricas. Y vamos a ver un problema. Dice así: un excursionista descubre un puente destruido que cruza un río del lado B al lado A. El hombre camina 10 metros desde A paralelamente al río y mira desde el punto C al otro extremo del puente, el punto B, y lo ve con un ángulo de inclinación de 70 grados. Hallar la longitud del puente. Vamos a imaginar que esta parte
todo esto que está aquí es el puente, ¿sí? Con un poco de buen pulso, imaginamos que este es el puente, pero dice que el señor que andaba allí, el excursionista, vio el puente y el puente estaba, ¿qué? Como destruido, derruido, o carcomido, o todo maltrecho, ¿verdad? Entonces dice que él camina 10 metros, ¿desde dónde? Desde el punto A. ¿Cuál es el punto A? Ahorita lo vamos a ver. ¿Cuál es el punto A? ¿Alguien me puede decir? Dice que caminó 10 metros. ¿De acuerdo? Vamos a ponerle otro color, un rojito. Dice que caminó desde el punto A, ¿cuántos metros? 10 metros hacia el punto C. Y luego dice que desde ahí buscó, miró, dice, desde el punto C al otro extremo del puente, que es este punto. Este es el otro extremo. Y lo ve con un ángulo de inclinación de 70 grados. Aquí hablamos de este ángulo. Esa es la inclinación que le dio, según sus cálculos, para ¿cómo se llama? Pues para, hagan de cuenta que caminó y se puso en una como diagonal, y esa diagonal le calculó que eran 70 grados, y son estos. Entonces la pregunta es hallar la longitud del puente. ¿Cuál es mi incógnita? Mi incógnita es cuánto mide desde aquí hasta acá. Esa es mi incógnita. Ese es el valor que estoy buscando. Entonces, como les decía, el ángulo, bueno, aquí vamos a ver los datos. La longitud de AC son 10 metros. AC 10 metros. ¿Sí? En este caso, este es el cateto que adyacente al ángulo. ¿Sí? Luego, el cateto adyacente vale 10 metros. Luego, el ángulo vale 70 metros, que es este, que está aquí. Y luego, la tangente, vamos a buscarlo con la tangente, es igual a 70 metros. Aquí buscamos en la tabla de funciones trigonométricas, digo 70 grados. ¿De dónde sale este 2,47? Bueno, pues de buscar en las tablas, ¿cómo se llama? En las tablas trigonométricas. Y esas tablas las tenemos aquí. Miren, por ejemplo, aquí, no sé, espero que lo estén viendo, pero aquí tenemos la tabla de las funciones trigonométricas de la tangente y vale 2.747. 2.747, aquí lo tenemos, ¿sí? Entonces, buscamos en esa tabla la función trigonométrica y les voy a anexar esas tablas para que las vean, y ahí van a encontrar la tangente de 70 grados vale 2.747. Entonces, miren, la fórmula está así. La tangente del ángulo es igual a cateto opuesto sobre el cateto, ¿qué? Adyacente. Entonces lo que vamos a despejar, ¿qué cateto es? El que vamos a despejar, el cateto opuesto. Cateto opuesto es nuestra incógnita que estamos buscando. El cateto opuesto, entonces, despejándolo queda, y pasamos el cateto adyacente para acá, y queda que el cateto opuesto es igual a 10 metros, que es el adyacente, por la tangente de alfa. ¿Cuánto vale la tangente de alfa? Ya lo vimos acá, 2.747. Entonces 10 por 2.747 y nos da ¿cuánto? 27.47 metros. Entonces la respuesta es, la longitud del puente vale 27.47 metros o 27.5 metros. ¿Sí? Ese es el tema de esto. Vamos a ver otro ejemplo. Ejemplo 2. Calcula la altura de un árbol que a una distancia de 10 metros se ve bajo un ángulo de 30 grados. Aquí está el ángulo. ¿Sí? Y vamos a ver los otros, los catetos, qué valores tienen. ¿Sí? Entonces, vamos a ponerle rojo. Y de aquí vamos a agarrar, viene siendo el cateto, ¿qué?
adyacente, ¿no? Y este de acá arriba, que es la longitud del árbol, viene siendo el cateto opuesto. Entonces dice que vamos a calcular la altura del árbol, que viene siendo el cateto opuesto. Tenemos los grados a los que se está mirando, ¿sí? El árbol. Y tenemos la distancia desde la base del árbol hasta el vértice del ángulo, que son 10 metros. Entonces la altura y la altura del árbol la deducimos en relación a lo siguiente. La tangente de 30, aquí la tangente de 30 es 0.577, ¿sí? Es igual a y, que viene siendo el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Despejamos el cateto opuesto, que es este, y multiplicamos 10 por la tangente de 30, y la tangente de 30 es 5.577 multiplicado por 10 nos da 5.77. Entonces ahí ya encontramos otra aplicación, ¿verdad? Medir alturas, sabiendo por supuesto algunos datos. Y ahorita vamos a ver un ejemplo más que está un poco más complicado, pero nos va a dar una idea de lo que significaría, ¿cómo se llama? Entender más la aplicación de las funciones trigonométricas, pero aplicado de una manera más matemática. Y este es el ejemplo 3. Desde una determinada distancia, una bandera situada en la parte superior de un edificio se observa con un ángulo de 47 grados. Este es el ángulo alfa. Luego dice, si nos acercamos 17.8 metros al árbol, a la torre, ese edificio, la bandera se observa con un ángulo de 75 grados, y ese ángulo se llama beta. Entonces la pregunta es, ¿cuánto es la altura a la que se encuentra la bandera? Sería muy fácil si tuviéramos el valor, por ejemplo, de X, pero no lo tenemos para encontrar esta altura, que es como ya lo vimos en los ejercicios anteriores. Pero sí tenemos este valor, que es este ángulo, pero también tenemos esta longitud, que llega hasta aquí, que es hasta esta línea que está aquí arriba. Pero como te darás cuenta, y como esto aplica solamente para triángulos rectángulos, ¿qué figura estamos viendo o qué dos figuras estamos viendo aquí? Estamos viendo dos figuras, y las dos figuras son dos triángulos rectángulos. El primer triángulo rectángulo es con este origen. Este sería el ángulo de 90 grados, y estos son los obtusos, estos dos, y este sería el primer triángulo rectángulo. ¿Qué datos tenemos de aquí? Bueno, tenemos el dato nada más de que lo que queremos saber, que no es dato, es una incógnita, pero nada más tenemos el ángulo, que vale 75, ¿sí? Por el otro lado tenemos un ángulo que es todavía más grande, que abarca toda el área esta, miren, de aquí hasta acá, ¿sí? Pero ¿qué es lo que tenemos con este triángulo? Nada más tenemos el ángulo, pero tenemos solamente un valor parcial de esta longitud de este cateto. Así que viene siendo un cateto, para este viene siendo el cateto adyacente. Para los dos ángulos es el cateto adyacente. Pero mide nada más 17.8 metros más X. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Pues vamos a hacer dos fórmulas. ¿Sí? Vamos a hacer dos récords de fórmulas, dos registros de fórmulas, la 1 y la 2, la primera, y vamos a aplicar también la tangente. La tangente dice que es el opuesto sobre el adyacente. ¿Están de acuerdo? Y el opuesto en ambos casos, el cateto opuesto es H. Para esta primer fórmula, donde vamos a tomar el ángulo de 47 grados, que implica toda la extensión del rectángulo más grande, va a ser H sobre 17.8, que es ¿cómo se llama? El cateto adyacente más X, que es todo. Esto es todo el cateto adyacente. ¿Están de acuerdo? Entonces aquí ya tenemos la primera fórmula. Si despejamos H, vamos viendo que se hace la aplicación,
y encontramos en la tabla matemática la tangente de 47 grados es 1.02, 1.072, ¿sí? Entonces multiplicamos el valor de la tangente de 47 grados por 17.8 más x, que son estos dos valores, y nos da este resultado igual a 19.08 más 1.072 de x. ¿Sí? Ahí está x, esa incógnita. Luego con la fórmula 2, con la ¿cómo se llama? La fórmula, hacemos otra fórmula con el segundo rectángulo, que es el más chico, y es otra vez el cateto, la hipotenusa sobre el cateto que adyacente, que viene siendo x, esta de aquí, esta x, ¿sí? Bueno, ¿y qué nos da? Bueno, nos da la tangente de 47 grados, que implica, aquí es la tangente de 75 grados, aquí hay un error, 75 grados, ¿sí? Aquí lo corrijo para que no parar el video. Vamos a ponerle un color negro, y aquí le vamos a poner 75 grados, ¿sí? Que viene siendo h sobre x, y despejamos h, donde buscamos, h queda despejada y queda x por tangente de 75, y la tangente de 75 viene siendo 3.73 x. Déjenme cambiar el color para que tengamos más claridad. Entonces tenemos aquí el valor del h ya despejado en función de x. Entonces sustituimos la fórmula 2 en la 1 con el valor de h. Entonces, si hablamos de la primera fórmula era la fórmula 2, que es 3.7732 por x, lo ponemos aquí, este valor de h, que viene siendo esta fórmula, igual al valor de la primera fórmula, que es esta de aquí arriba, igual a 19.08 más 1.072. Y despejamos x y nos da un valor de 7.17, que viene siendo así. Entonces x nos da un valor de ¿cuánto? De 7.17. Ese es el valor de x. Y si despejamos en esta fórmula, o sustituimos este valor en esta fórmula, nos va a dar un valor de h de 26.76. Este ejemplo está más complicado, pero si lo analizan ya, si vuelven a ver el video, de hecho se los voy a mandar en la teoría para que lo analicen con más calma. Voy a mandar esa corrección también de la segunda fórmula. Van a ver que es muy sencillo, y porque hay, sobre todo esto, hay más aplicaciones, y pues les voy a dejar una tarea durante esta semana para que vayamos haciendo ejercicios y que vayamos comprendiendo la aplicación de las funciones trigonométricas. La próxima sesión nos vamos a ver, ahora sí nos vamos a ver en línea, vamos a hacer un meeting, una reunión, una junta, y vamos a platicar un poco más de las dudas que tengan sobre esto que estamos ya empezando a ver, muchachos. Yo espero que les guste el mundo maravilloso de la trigonometría, que creo que nos puede ayudar mucho para ampliar nuestro conocimiento acerca de las matemáticas. Nos vemos pronto, y por ahí les mando una tarea para que comiencen a hacer ejercicios. La siguiente sesión sí vamos a tener un meeting. Gracias.